Un día, un caballo salvaje quedó atrapado en el barro durante horas y no pudo salir por sí solo. Todo empezó con una fuerte lluvia que convirtió la región de Frankfurt en un gran pantano peligroso. Y, lamentablemente, eso fue lo que atrapó al pobre caballo cuando salió del bosque y terminó cayendo en un enorme agujero lleno de barro. Al principio, intentó levantarse una y otra vez, pero no lo logró. Con el tiempo, su propio peso lo fue hundiendo cada vez más y el barro le subía por todo el cuerpo. El caballo entró en pánico. Hizo todo lo posible por liberarse, luchando con todas sus fuerzas. Llegó a agarrarse del borde del agujero con las patas delanteras, pero sus patas traseras, que eran las más fuertes, estaban completamente enterradas en el barro. Como dependía de ellas para levantarse, no pudo hacer mucho más que forcejear en vano. Pasaron horas y el caballo, exhausto, seguía ahí, incapaz de soltarse. Apenas quedaban personas cerca y la noche se estaba acercando, así que parecía que iba a quedarse atrapado allí para siempre. Probablemente moriría de hambre o agotamiento. Finalmente, el caballo dejó de moverse, respiraba con dificultad. Después de tanto tiempo atrapado, parecía que había perdido toda esperanza de salir de allí. Estaba solo, y aunque pudiera gritar pidiendo ayuda, no había nadie para escuchar. Todo apuntaba a que esas serían sus últimas horas. Pero entonces pasó algo inesperado. De repente, apareció un hombre al borde del bosque. Era Nico, un granjero que vivía por la zona. Él tenía su propia granja con caballos, por lo que estaba muy familiarizado con estos animales. Además, administraba un área boscosa que estaba cerca. Ese día, mientras caminaba por el bosque, pensando en qué árboles podía cortar para utilizarlos en su granja, escuchó un ruido raro. Intrigado, decidió ir a investigar y, a lo lejos, vio al caballo atrapado en el barro. Al principio, Nico no se dio cuenta de lo grave que era la situación, pero cuando observó al caballo salvaje forcejeando por unos momentos, comprendió la urgencia. El animal estaba completamente indefenso, luchando en vano por liberarse. Nico no podía quedarse ahí sin hacer nada mientras el caballo luchaba por su vida, así que corrió rápidamente hacia el lugar para evaluar lo que estaba pasando. En cuanto llegó, se dio cuenta de que el caballo estaba en serios problemas y que necesitaba ayuda urgente. Sin perder tiempo, Nico corrió de vuelta a su camioneta para buscar una cuerda, con la esperanza de que podría sacarlo de ahí. Pero había un problema: los caballos son mucho más pesados que una persona común, y por más que Nico tiraba con todas sus fuerzas, el caballo no se movía ni un centímetro. Preocupado porque se le acababa el tiempo, Nico pensó en otra solución. Le ofreció un poco de hierba al caballo para tranquilizarlo, y después se fue a la ciudad a toda prisa para buscar ayuda. Después de unos 45 minutos, Nico regresó al bosque. Esta vez no venía solo, trajo a varios miembros de su familia para que lo ayudaran. Con más manos y más fuerza, esperaba que el rescate fuera más fácil. Llegaron al lugar y estacionaron dos vehículos junto al agujero de lodo donde estaba atrapado el caballo. El plan era usar las correas de trinquete que habían traído para enganchar al caballo y luego tirar de él con los autos. Aunque no estaban seguros de si funcionaría, no tenían otra opción. El equipo comenzó a trabajar. Colocaron las correas cuidadosamente alrededor del caballo, que, a pesar de estar completamente agotado, los miraba con calma, como si entendiera que estaban ahí para ayudarlo. No tenía fuerzas para luchar, pero se notaba que confiaba en ellos. Los vehículos comenzaron a tirar suavemente, aumentando poco a poco la fuerza, con cuidado de no lastimar al caballo. Si el animal mostraba cualquier signo de dolor, pararían de inmediato. Pero, sorprendentemente, el caballo parecía determinado a salir de allí. No mostró ninguna incomodidad y, tras varios intentos, finalmente empezó a moverse. Nico, viendo que el caballo respondía bien, se animó. Saltó del vehículo y reposicionó las correas alrededor de las patas traseras del animal para asegurarse de que no se resbalaran. Luego volvió a la camioneta y comenzó a tirar de nuevo. Milagrosamente, el caballo empezó a moverse centímetro a centímetro, saliendo poco a poco del pantano. En cuanto el caballo se dio cuenta de que se estaba liberando, comenzó a esforzarse aún más. Pateaba con las patas y empujaba con todas sus fuerzas. De repente, en un último esfuerzo, el caballo se deslizó completamente fuera del agujero, cubierto de barro pero finalmente libre. Todos se sintieron aliviados. Nico y su equipo desataron las correas, limpiaron al caballo un poco y se felicitaron por el éxito del rescate. Pero entonces, el caballo hizo algo que sorprendió a todos. Se dio la vuelta lentamente, caminó hacia Nico,
bajó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Era como si le estuviera agradeciendo por haberle salvado la vida. Luego, el caballo hizo algo aún más especial, inclinó la cabeza hacia adelante y la apoyó suavemente en el pecho de Nico. Fue un momento mágico, lleno de silencio, una conexión genuina entre el hombre y el animal. Nico, emocionado y orgulloso de haber ayudado, sintió una profunda satisfacción. Después de unos segundos, el caballo se dio la vuelta y, finalmente libre, galopó hacia la libertad. Después de ver al caballo galopar hacia la libertad, Nico y su equipo se quedaron allí por unos minutos, observando cómo desaparecía entre los árboles. Todos estaban exhaustos, pero felices. Habían trabajado en equipo para salvar una vida, y el agradecimiento del caballo había sido un momento que ninguno de ellos olvidaría. El sonido de los cascos del caballo se desvaneció en la distancia, y el grupo comenzó a recoger sus cosas, aún comentando lo increíble que había sido esa conexión entre el hombre y el animal. De vuelta en la granja, Nico no podía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. Aunque había lidiado con caballos toda su vida, nunca había experimentado algo así. El caballo salvaje, que al principio estaba en pánico, había confiado completamente en ellos, y su gesto final, apoyando la cabeza en su pecho, era algo que quedaría grabado en su memoria para siempre. Pasaron algunos días, y Nico no pudo evitar regresar al mismo lugar donde había rescatado al caballo. Quería asegurarse de que el animal estuviera bien, de que realmente hubiera encontrado su camino de regreso a la libertad. Caminó por el bosque, atento a cualquier señal del caballo. Finalmente, en un claro, lo vio de nuevo. El caballo salvaje estaba allí, pastando tranquilamente. Al ver a Nico, levantó la cabeza, pero esta vez no mostró miedo ni inquietud. Lo miró por un instante, como reconociendo a su salvador, y luego volvió a pastar, en paz. Nico sonrió. Sabía que había hecho algo bueno, algo que había marcado la diferencia, no solo para el caballo, sino también para él. Había sido un día agotador y lleno de incertidumbre, pero al final, todo había valido la pena. Con el paso del tiempo, cada vez que Nico caminaba por esa parte del bosque, esperaba ver al caballo. Y a veces, lo veía. No siempre de cerca, pero siempre en libertad. Para Nico, esa era la mejor recompensa, saber que había ayudado a devolverle su vida. El rescate del caballo se convirtió en una historia que contaba a sus amigos y familiares, no por orgullo, sino por la emoción que sentía al recordar esos momentos. Cada vez que la contaba, mencionaba ese instante en el que el caballo apoyó la cabeza en su pecho, como si hubiera comprendido todo lo que habían hecho por él. Pasaron varias semanas después de aquel día, y la historia del rescate del caballo salvaje se esparció por toda la región. Los vecinos y granjeros locales, al enterarse de la valentía y bondad de Nico, comenzaron a visitarlo para pedirle consejos sobre cómo cuidar a los caballos y otros animales. Aunque Nico siempre se había considerado un granjero común, poco a poco se convirtió en una especie de leyenda local. La gente no solo se sorprendía de que hubiera ayudado al caballo, sino también de la increíble conexión que se había formado entre él y el animal salvaje. A Nico esto lo hacía sentir un poco incómodo. Nunca había buscado fama, pero se alegraba de que su historia hubiera conmovido a tantas personas. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas y el silencio envolvía la granja, un vecino se acercó a la casa de Nico. Era un granjero mayor llamado Juan, que había trabajado con caballos toda su vida. A pesar de su edad, Juan siempre estaba lleno de energía, pero en ese momento sus ojos brillaban con una curiosidad especial. Nico, no te lo vas a creer, comenzó Juan, sentándose en el escalón junto a él. Escuché lo del caballo que rescataste, pero ¿sabes qué es lo más interesante? No creo que sea un caballo salvaje cualquiera. Conozco a ese caballo. Nico levantó las cejas, claramente intrigado. Era un semental que pertenecía a un viejo granjero de por aquí hace muchos años. Yo era joven entonces, pero me acuerdo de ese caballo. Siempre fue rebelde, nunca se dejó domar. Un día escapó al bosque y desde entonces nadie volvió a saber de él. Todos pensábamos que ya había muerto hace tiempo, pero ahora, Juan hizo una pausa. Creo que te encontraste con él. Nico se quedó impactado. Nunca se había imaginado que el caballo salvaje tuviera una historia así. Esto añadía una profundidad extra al momento que habían compartido en el bosque. Ahora, ese caballo no era simplemente un animal en apuros. Era un símbolo de supervivencia, un espíritu de libertad que había vivido durante décadas lejos de los humanos, pero que finalmente había decidido confiar en ellos. Pasó algún tiempo más, y una mañana Nico volvió al bosque, ya acostumbrado a esperar ver a ese caballo especial.
Y en efecto, apenas llegó al claro familiar, lo vio. El caballo estaba de pie en una colina, observándolo desde lo alto, tranquilo y majestuoso. Por un momento, sus miradas se cruzaron. Nico sintió que entre ellos se había formado una conexión aún más fuerte, sin palabras, sin gestos, solo un entendimiento mutuo. En ese instante, Nico comprendió que el rescate del caballo no solo había cambiado la vida del animal, sino también la suya.